Bien, así retornamos otra vez, ¿no? Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, sabemos que es un programa en vivo y suele pasar. Pero ahora sí, vamos a darle inicio a la primera entrevista de la tarde. Voy a volverlo a presentar. Él es el licenciado William Lizárraga, de la empresa Quiroficio. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy licenciado en terapia física y especialista en quiropráctica y representante de Quiroficio. ¿Cuánto tiempo tiene ya Quiroficio? Quiroficio ya tiene un promedio ya de 10 años en el mercado. Fue duro al principio, como toda empresa, y bueno, año por año fuimos creciendo. Empezamos en San Martín de Porres y actualmente ya tenemos 4 consultorios quiroprácticos que están ubicados en Pueblo Libre, Los Olivos, San Martín y Puente Piedra. Ya tienen 4 sedes. ¿Cómo inicias con Quiroficio? Es una historia muy bonita. Hace 10 años atrás yo solamente era fisioterapeuta, trabajaba para el Instituto Peruano de Deporte con la selección de triatlón. Y bueno, uno siempre depende solamente de un sueldo y no lo quería ver por ese lado. Entonces yo quería ver otros ingresos, otras alternativas para mejorar mi economía, ¿no? Donde ahí nace el detalle de crear una empresa de terapias, ¿no? Porque me acuerdo que hace 10 años atrás no había mucho el tema del tratamiento quiropráctico, donde yo me involucro en el tratamiento de columna y bueno, y así donde empiezo y viajo a México para especializarme en lo que es el tratamiento quiropráctico. ¿Y sigues laborando actualmente en el IPD? Bueno, ya no trabajo en el IPD, pero ya trabajo por mi propia cuenta, enfocado directamente a mi empresa y bueno, y tengo pacientes, gracias a Dios, que nos recomiendan y como le dije al principio, cada año estamos creciendo. O sea, tú has mezclado lo que es la quiropráctica con la fisioterapia. Correcto. ¿No? Que en sí son dos cosas totalmente diferentes o tienen que ver una con la otra. Bueno, la fisioterapia más que todo enfoca lo que es lesiones, por ejemplo, musculares, ligamentosas, tendones. Y bueno, la quiropráctica más que todo se enfoca en lo que es columna. Cuando, por ejemplo, tenemos una vértebra luxada, eso genera un bloqueo a nuestros órganos y eso puede generar con el tiempo un problema, dolor de cabeza, mareos, migrañas, cansancio. Y pocas personas, por ejemplo, no saben lo que es una lesión en la columna. Muchas veces, por ejemplo, visitan a un odontólogo, a un cardiólogo, pero nunca se fijan en el tema de la columna. Ojo que la columna es el tercer órgano del sistema nervioso. Si no dependemos de esta columna, imagínense, puede haber a largo tiempo muchas enfermedades, ¿no? Sí. Lo que queremos, lo que quieres decir es que la columna tiene que ver mucho con algunas enfermedades que nosotros desconocemos. Por ejemplo, de repente yo sufro de una migraña, no necesariamente es porque tenga algún problema en la cabeza, sino puede ser por un tema de columna. Sí, como decía, la columna es el sistema nervioso. Dependemos del sistema nervioso, la columna está conectada mucho con el cerebro. Por ejemplo, que usted menciona el tema de la migraña. Por ejemplo, hay 2 vértebras que hablamos del atlas y el axis en la parte superior. Cuando esas vértebras se bloquean o se luxan producto de una caída o un traumatismo al momento de nacer, eso genera con el tiempo una compresión al nervio y eso se conecta con los órganos y por eso puede producir el dolor de la migraña, la cefalea, entre otros, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? Todo está conectado con el sistema nervioso. Todo esto es un solo conector. Es un circuito que nosotros le llamamos en quiropráctica el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? El árbol de la vida nosotros los quiroprácticos le llamamos así porque nuestros pacientes cuando llegan a consulta siempre me agradecen y yo le digo, no me agradezcas a mí, tú mismo te has curado, el cuerpo sana de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando por ejemplo nosotros nos cortamos en un dedo o una lesión, va a salir sangre y va a producir dolor. Claro. Entonces ese dolor, ¿dónde se enfoca? No en la zona, sino se va al cerebro. El cerebro es el que se encarga de mandar información a la médula
y la médula se conecta con los órganos. Así es el circuito. Por eso nosotros le llamamos el árbol de la vida, porque tiene sus raíces nerviosas. Interesante realmente. Así es. William, esto de la quiropráctica, aquí en el Perú todavía no es como una profesión que se puede estudiar en una universidad. Correcto, buena pregunta. Mira, la quiropráctica acá en Perú todavía no se enseña, tanto instituto como universidad. Tú para ser quiropráctico tienes de dos formas. Bien has sido licenciado en terapia física y has ido a otro país y te has hecho una especialidad, como yo lo hice, o tienes la opción de viajar al extranjero o estudiar 6 años, 7 años, porque ese es el tiempo que se estudia para ser quiropráctico. Es la única manera que tú puedes estudiar, porque que aparezcan cursos o que te digan de diseño quiropráctica, eso acá no vale y no está acreditado. Claro. ¿Qué le falta para que ya el tema de la quiropráctica aquí en el Perú ya sea como una profesión, que ya en una universidad, por ejemplo una universidad que sea medicina, también lo incluyan como parte de la currícula? Es un tema muy delicado, porque ya con el tiempo ya han pasado muchos años y pienso que debe haber este tema de la quiropráctica. Pero si hablamos, por ejemplo, en Sudamérica, tenemos Brasil, Argentina y Chile, son los únicos países que dictan quiropráctica. Acá en Perú todavía no hay el tema de la quiropráctica, porque es un tema de rivalidad entre la fisioterapia y la quiropráctica. La única carrera, mejor dicho, revalidada, acreditada, que tenga el permiso para ejercer la carrera es fisioterapia. Entonces es un tema, ya creo que es un tema político, entonces ya como que todavía no le dan chance a que abran la universidad aquí en Perú. Me imagino que con el tiempo va a abrir, ¿no? Entonces la meta, el objetivo a largo plazo, una de las cosas que yo quiero hacer es meterme en el tema de la quiropráctica, que se difunda la quiropráctica, porque la quiropráctica es muy efectiva. Pero si hablamos de nuestros antepasados, acá en Perú ya se hacía la quiropráctica. Hablamos de la época de los incas, ¿no? En los incas ya se manipulaba, por ejemplo, en ese tiempo no había pastillas, no había inyecciones. ¿Cómo se curaban los incas? Se curaban con hierbas, con amplastes, con manipulaciones. Todo natural, ¿no? Todo natural. Entonces, la quiropráctica nace, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno de los creadores o inventadores de la quiropráctica, estamos hablando del doctor David Palmer. Fue un médico integral que le llamamos, practicaba la medicina alternativa china. En la Segunda Guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos chinos quedaron sordos. Eso cuenta la historia. Producto de esos bombas atómicas, los chinos quedaron sordos, y transcurso de las bombas en la guerra, hay un doctor, el que le acabo de mencionar, que se llama David Palmer. Él fue el creador de esa técnica, y bueno, al visitarlo los chicos, los chinos a su consultorio, manipulando una vértebra, permitió que este paciente vuelva a escuchar. Donde se inventa la quiropráctica, porque yo manipulando una vértebra permite que este paciente escuche. Entonces ahí empieza la quiropráctica. Estamos hablando de 1845. Muchos años atrás. Muchos años, sí. Y, por ejemplo, yo he tenido casos, bueno, yo estoy involucrado al tema del deporte y he visto, por ejemplo, personas que su tobillo se ha salido de su sitio y ha venido una persona y lo ha acomodado, ¿no? Que el clásico huesero, ¿no? Es más o menos lo que ustedes realizan. ¿Pueden colocar un hueso en su sitio, tanto de pierna, de mano, en caso se lesione? Claro, es algo similar, ¿no? Pero las cosas en su lugar. Claro, cosa profesional, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, como usted acaba de mencionar, por ejemplo, ahí haciendo deportes, te luxas, hay un aficionado o empírico, puede agarrar y te coloca, ¿no? Sí, que también lo puede malograr, ¿no? También te puede malograr, pero para eso hay que saber la anatomía, la fisiología, por qué se mueve. No se trata de mover por mover, porque así como lo mejoras, lo puedes empeorar. Porque nosotros, antes de tratar, evaluamos, luego tratamos, pero si vemos que las cosas son muy complicadas, nos basamos en un tema de radiografías, de resonancias magnéticas. Claro, porque eso puede estar roto, ¿no? Claro, para llegar a un mejor diagnóstico. Esa es la diferencia, ¿no? Pero en caso de algún tipo de lesión, normalmente uno va, lo lleva de emergencia, lo que hacen es te lo colocan, te lo acomodan y yeso, ¿no? Yo podría ir a un quiropráctico para que vea cómo está el pie, a ver si se le puede acomodar y todo eso, y no necesitaría el yeso, o también igual es el mismo procedimiento que se hace en un hospital.
Dependiendo, como le decía, nosotros primero evaluamos, ¿no? Si fuese, por ejemplo, un grado, por ejemplo, si hablamos de una luxación, por ejemplo, de tobillo, la luxación de tobillo tiene grados, por ejemplo, un grado inicial, medio, hasta ahí podrías tratarlo. Pero si hablamos de un grado 3, estamos hablando de un caso bien grave, necesita de un yeso. Entonces, en esos casos nosotros ya recomendamos que vaya a otro especialista del tema, ¿no? Un caso también que he visto que es muy común son de personas que tienen constantes salidas del hombro. O sea, ¿un deportista puede seguir haciendo deporte cuando tiene este tipo de problemas? Sí, es un tema interesante, estamos hablando de una escoliosis. Por ejemplo, hay muchos deportistas que una de las causas que no le permite ejercitar o tener esa adrenalina para correr o saltar, hay veces cuando una vértebra está bloqueada, eso te impide a que tú muevas, que corras, que gires. Entonces, hablamos de una escoliosis. Una escoliosis es cuando, por ejemplo, una vértebra de su estado normal, de estar ahí, agarra, gira, rota. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe muchos casos, por ejemplo, cuando los niños no gatean. Cuando los niños no gatean, no ejercitan su columna. ¿Por qué? Porque durante 8 o 9 meses durante el vientre de la madre, y si el chico no gatea, imagínense, su columna siempre va a estar comprimida. Entonces es muy importante, por ejemplo, es otro tema, que el chico gatee. Hoy en día, por ejemplo, los papás se preocupan que mi hijo camine y corra. Que corra. Pero se olvidaron el tema principal, por ejemplo, del tema del gateo. ¿Por qué? Porque el chico cuando no gatea pierde estabilidad, pierde coordinación, pierde equilibrio. Entonces, a largo plazo este chico va a tener problemas para correr, para saltar y otras actividades. Por ejemplo, hablamos del desarrollo psicomotor, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Entonces podemos nosotros educar desde muy pequeños a nuestros niños el tema de la columna, porque por ejemplo los peruanos tienen una muy mala postura, ¿no? Y siempre tenemos problemas con la espalda, ¿no? ¿Cómo enseñarle, por ejemplo, a mi hijo desde chiquito? Porque eso no lo enseñamos en realidad, ¿no? Los que son padres no le enseñan a su hijo, párate así, camina así, no le enseñamos, pero ¿crees tú que debemos de empezar a educar a nuestros hijos también a la manera de la postura de pararse o de sentarse? Sí, estamos hablando de un tema de una higiene postural. Así como nosotros nos educamos para cepillarnos los dientes, hay que educar a nuestros hijos para que tengan una buena higiene postural. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, cómo yo me siento, cómo yo duermo, cómo cargo, por ejemplo, el peso. Por ejemplo, hablamos de la mochila. La mochila, por ejemplo, es una de las causas también que lesiona la columna. Eso ha sido muy debatido un tiempo, sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es recomendable, nosotros los quiroprácticos, por ejemplo, recomendamos que el peso ideal para un escolar debe ser el 5% de su peso. ¿Por qué? Porque una de las causas de lesión a la columna es la mochila. ¿Por qué? Porque a veces los chicos llevan 5, 10, 15, hasta 20, que no sé cuánto, los pobres están inclinados, y eso genera, por ejemplo, la escoliosis, ¿no? Y la escoliosis es un tema muy delicado porque basta que una vértebra se mueva y distorsiona todo. Entonces el papá en casa le dice, siéntate bien, párate bien, duerme bien, pero imagínense, ¿qué pasa si yo tengo una vértebra luxada? Puedes ir a otro especialista, por ejemplo, a un traumatólogo, te va a generar un corset, una faja, pero ¿qué es lo que has hecho? Es solamente mantenerlo, pero no has corregido la causa del problema. Estamos hablando de una luxación vertebral. ¿Y a cualquier edad se puede llegar a corregir esta luxación o este tema? Por ejemplo, la quiropráctica está enfocado para todos. Está enfocado para niños, para adultos, para ancianos. Pero la quiropráctica está más que todo a los adolescentes. Ahí está la clave para corregir a las luxaciones vertebrales, ¿no? Una persona de tercera edad se puede aliviar ese dolor, pero ya no se va a corregir. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la escoliosis, por ejemplo, hay grados de curva. Hay grado 3, grado 5, grado 10. Entonces, es muy importante, por ejemplo, corregir a tiempo. Por ejemplo, la edad determinada para poder tratar la quiropráctica es de 5 años hasta los 15 años, porque en esa edad donde tenemos muchas lesiones en la columna. Porque normalmente los niños se caen, o los que hacen deportes también, ¿no? Y eso es un tema. A veces también vemos que los niños se caen y a las finales nunca ven, como no le vemos sangre o algún tipo de dolor, no vamos a ver si de repente internamente tiene algo, ¿no? Porque, claro, obvio, si se cae, tiene que haber un efecto rebote, ¿no? Me imagino que eso también puede ir juntando lesión tras lesión en los niños. Sí, por ejemplo, muchos padres, por ejemplo, tienen sus hijos y sienten que le duele la columna. Y bueno, piensan que es algo leve, que ya te va a pasar, que toma una pastilla y bueno.
como por ejemplo siempre yo le hablo a mis pacientes, tu problema puede estar ahí, el último en aparecer es el síntoma. Entonces no esperes que tengas, por ejemplo, una hernia, un pico del loro que ataca la columna para que recién te das cuenta. Es muy importante hacerse un chequeo a la columna para detectar si por ahí la columna está mal o está chueca, mejor dicho. No esperar que te duela. Eso. No esperar que te duela. Dime, ¿cuáles son los problemas más comunes que siempre ves que van al consultorio a decirte esto tengo? Los clásicos siempre son los dolores de cabeza. Los mareos, por ejemplo, me visita mi sabe que Willa, me dice, tengo muchos mareos y la verdad no puedo dormir bien, hasta tengo insomnios, a veces tengo adormecimiento en mis brazos y siento que el pecho me duele. Entonces yo ya he tomado un montón de pastillas, ya me he aplicado un montón de pastillas y nada. Entonces lo que nosotros hacemos es evaluarlo y sacamos una radiografía y detectamos que la causa puede estar en una de esas vértebras luxadas. Entonces estamos hablando de una migraña, de una cefalea, de un dolor de cuello. También las patologías más comunes, por ejemplo, estamos hablando de una lumbalgia, que son clásicas. Por ejemplo, la lumbalgia le ataca a cualquiera. ¿Por qué? Claro. Porque desde que tú cargas peso mal, te sientas mal, duermes mal, entonces eso genera que con el tiempo puede generar un problema de disco. Estos discos sirven de amortiguador como colchón cuando nosotros nos agachamos, rotamos, giramos. Con el tiempo se va desgastando y esta vértebra se aplastan y eso con el tiempo genera una luxación y con el tiempo puede generar una hernia que es de color rojo. Entonces, las lumbares, las cervicales son clásicos en nuestra consulta. ¿Por qué? Porque la idea de visitar a un quiropráctico es que tú dejes de tomar pastillas, inyecciones. Entonces, una forma natural como la quiropráctica te puede solucionar tu problema y te evitas que a largo plazo te puede generar, por ejemplo, una operación de columna, ¿no? Claro. Yo he visto muchos ancianos ya que están totalmente erguidos, caminan totalmente erguidos. ¿Por qué? ¿Qué problema tan grave que no ha sido tratado para que esa columna llegue a quedar pues de un modo donde las personas están prácticamente mirando al piso? Sí, por ejemplo, como usted dijo al principio, muchos peruanos sufrimos problemas de la columna, claro, porque nosotros mayormente el 80% somos de provincia. Entonces los provincianos estamos acostumbrados a trabajar duro, ¿no? A cargar peso sin importar nada. Mientras más jóvenes somos, nosotros nos creamos fuertes y cargamos peso. Con el tema de los ancianos, por ejemplo, siempre ellos están con la posición erguida, con la joroba. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos han sufrido una lesión en la columna y por falta de repente de problema económico o falta de cultura de la quiropráctica, nunca han visitado un quiropráctico y solamente lo que han hecho es visitar una farmacia, un médico que te viste... Que solamente te calma el dolor, ¿no? Y ya, entonces, imagínense si hace años esto hubiera aparecido, mucha gente se evita de estar operándose, tomando las pastillas y inyecciones. Entonces, para la tercera edad es muy importante la quiropráctica. Entonces la idea es que desde chico a tu hijo lo involucres en el tema de la quiropráctica y veas que si tú tienes una caída en la columna es mejor que visites a quiropráctico. Claro, porque él te va a evaluar y te va a tratar. Claro, porque creo yo que esto de la columna, de los huesos, ya tiene que ser por un lado manual. No creo que haya una pastilla que te cure los huesos de la columna o algún tipo de hueso, ¿no? Lo que hace las pastillas es desinflamarte, claro, los dolores, calmártelos, pero que te cure no sé, alguna lesión que uno tenga en la columna, no creo que haya una pastilla, ¿no? No lo hay. Sí. Por ejemplo, yo le hablo desde el enfoque fisioterapéutico, porque soy fisioterapeuta. Por ejemplo, cuando hay una lesión, por ejemplo, muscular, yo creo que una pastilla sí ayuda ahí. ¿Por qué? Porque te baja la inflamación, claro, te baja el edema y bien. Pero imagínese, cuando ya es un tema mecánico de una vértebra, entonces una pastilla de inyección no funciona y no valdría la pena, o sea, gastar tu plata por gastar. Claro, y cuando tú vas al quiropráctico y ya detectas tú que hay algún problema en la columna, ¿lo tratas por periodos o ese mismo día yo ya salgo con un dolor mucho menos de lo que llegué? Nosotros tenemos, en nuestro consultorio nos basamos en una historia clínica. Nosotros tenemos una ficha de evaluación.
En esa ficha de evaluación tenemos, por ejemplo, le permitimos a preguntarle al paciente, señor, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ah, me duele 5, es un grado medio, entonces donde nosotros podemos manipular. Pero ¿qué pasa si el paciente dice, sabe que tengo un dolor fuerte, intenso? Al manipularle, por ejemplo, le puede producir más dolor. Entonces, nosotros nos basamos en la historia clínica para poder chequearlo y corregirlo, ¿no? Pero si es un grado medio o leve, desde la primera sesión, si entra con un grado 10, ya se mejora. Porque simplemente el objetivo de este tratamiento es corregir la vértebra que está bloqueada y eso está interfiriendo en el sistema nervioso central. Y luego de eso hay tratamientos. Sí, nosotros a base de eso ya le programamos a los pacientes, dependiendo, pues, porque puede ser de 5 sesiones a 10 sesiones, depende el grado que tenga. Y ojo que a través de la evaluación nosotros también mandamos a radiografías, resonancias magnéticas para mejorar nuestro diagnóstico. Una última pregunta, William, y es algo que sí a mí me da mucha curiosidad. Los clásicos conejitos que uno se saca, ¿no? Del cuello, ¿eso es correcto hacerlo o no se debería de hacer? Sí, por ejemplo, siempre me han preguntado los pacientes y me dicen, licenciado, yo cuando camino se me truena todo, hasta me truenan los dedos, me truena el cuello, entonces desde producto de eso, desde que niño lo he hecho, hasta ahora ya ocasiona este olor. Entonces, ese chasquido, ese conejo que suena, no es un conejo, sino es una hidróxido de carbono. Por la compresión de vértebra y vibrante, es un gas que revienta. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, que se te esté sacando los conejos, porque de repente como joven no lo sientes, pero a largo plazo ya, así como por ejemplo a los 35 años el hombre pierde la masa muscular y a los 45 años la mujer deja de menstruar, entonces el sistema nervioso funciona así. Porque yo he visto personas que le duele algo y sácame el conejo de la espalda, ¿no? Y te ponen atrás y suena, ¿no? Y yo, bueno, yo siempre decía, no creo que sea tan bueno sacarse el conejo de la espalda. Claro, entonces, ¿no? Una de las recomendaciones que yo pido es que siempre visita a un profesional. Claro. No vayas porque a mí, mira, la vecina me dijo que ella sabe curar o me mandaron a cierto lugar, ¿no? Entonces, siempre visita a un profesional que esté acreditado, que esté colegiado, donde ella te va a dar la seguridad para evitar que haya malas praxis, ¿no? Claro, lo que pasa es que el peruano tiene muy malas costumbres, ¿no? Nunca averiguamos quién es el profesional que nos atiende o todo lo resolvemos en la farmacia, ¿no? Y creo yo que cada cosa tiene su lugar y por algo hay profesionales que estudian diversas carreras para que nos puedan dar una mejor calidad de vida, ¿no? William, ha sido un gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias por haber venido. Igual te doy las cámaras para que des tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico, William? Sí, mire, nosotros quiero aprovechar la cámara, que estamos en una promoción ahora. El precio normal de la consulta quiropráctica es 80 soles, pero esta promoción de por Fiesta Patria estamos cobrando la consulta más la sesión a 50 soles. A los interesados que les interese el tema de la columna, tenemos una central que es el 462-8188, o si no, nos puede encontrar en la red, por ejemplo en el Facebook como Clínica La Columna. Nada, simplemente les invito y si hasta ustedes están cansados de tomar pastillas e inyecciones, visite el quiropráctico y la solución a su problema. Muchas gracias. Ahí está. Así que ya saben, pueden ubicarlos a los números que han salido en pantalla, las redes sociales, todo salió en pantalla. Y recordar que no siempre un dolor de cabeza es porque, bueno, estamos con algún problema en la cabeza, puede ser algún problema en la columna, así que siempre es bueno ir a visitar a un quiropráctico. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde.